Bienvenidos a Derecho Empresarial. En la sesión de hoy, recuerden, vamos a hablar todo lo que corresponde al contrato, pero en particular vamos a referirnos al consentimiento. En la sesión anterior hemos explicado que lo más simple de un contrato parte del consentimiento. Si no tenemos el consentimiento, no tenemos contrato. Entonces, empecemos explicándolo. El consentimiento, entonces, dice, es la parte medular de un acuerdo. Este consentimiento debe ser verbal, debe ser físico y debe ser emocional. ¿Por qué? Volvamos a nuestro célebre ejemplo de A y B. ¿Qué decíamos que tenía A? A tenía un inmueble. Aquí viene la parte emocional de A. Ese inmueble, A lo ha heredado de sus padres. En este momento A es una persona mayor que ya no tiene a sus padres cerca. Era hijo único y entonces él era el único heredero de las propiedades de sus padres. A entonces heredó una casa de mucha valía, pero que en este momento él lo que necesita es deshacerse de ella, tener liquidez para algunas cosas que todavía quiere hacer, como por ejemplo, comprarse un departamento en el que él pueda estar de lo más tranquilo, no una tremenda casa, ¿se acuerdan del ejemplo de casi 3 pisos? Sino algo más práctico. Lo demás, guardarlo, ¿no? Como un ahorro y también poder realizar el famoso viaje soñado a Europa utilizando su visa Schengen, ¿no? Esa es la parte emocional del consentimiento. La parte física del consentimiento. Cuando se va a reunir con B, A tiene que decirle, ¿no?, con su lenguaje no verbal, que sí quiere vender el inmueble. ¿Cómo lo va a hacer? Demostrándole los documentos donde el inmueble está debidamente saneado. Por ejemplo, demostrándole una copia de su DNI, demostrándole la copia literal o el CRI del inmueble, demostrándole los impuestos prediales pagados, de repente hasta el plano, de repente hasta le hace un poco la historia en concreto de cómo él ha obtenido el inmueble, ¿no? Esa es la parte física del consentimiento. Aparte que con su cuerpo, ¿no?, con sus actitudes le va a decir que tiene toda la intención y buena voluntad de entregarle ese bien porque desea recibir su dinero. Estamos hablando de A. Luego, en cuanto a lo verbal, le va a decir expresamente, tengo la voluntad de venderte mi inmueble. Tengo la voluntad de deshacerme de este inmueble por recibir el dinero que tú me vas a dar. Tú sabes, B, que yo tengo un sueño, tener una casa práctica, no tan grande, e irme a conocer Europa. Quiero conocer Europa y ahora que tenemos la visa Schengen, quiero ir a conocer Europa de una manera muy fácil y muy práctica. Quiero tomar un avión, quiero tomar un tren, quiero estar en un yate, estar en un bote, caminar, ver otros destinos. Eso quiero. Si ustedes se fijan en nuestra lámina, estamos justamente utilizando eso. Estamos llegando a un acuerdo con B, expresándole verbal, física y emocionalmente que queremos realizar ese acuerdo, que queremos establecer una relación jurídica con B, que queremos establecer de una vez en mesa de negociación la transferencia del inmueble por dinero. Pero, ¿qué podría atentar contra el consentimiento? El vicio del consentimiento. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando en una parte que si B no expresa su voluntad y A tampoco sobre la transferencia de dinero o inmueble, estaríamos incurriendo en un vicio? Pues sí. En este caso, algunos de los vicios del consentimiento son, por ejemplo, el error, la violencia, el dolo y la mala fe. Vamos a explicar primero en cuanto al cuadro, ¿qué tiene que ver cada uno de ellos respecto del consentimiento? Si uno dice sí, uno lo tiene que decir sí porque tiene la intención y la voluntad de decir sí.
Entonces, si uno por error dice sí, el error no es manifestación real de nuestro interior. Entonces es una casualidad que dijimos que sí, no era así, un hecho. ¿Un error genera derecho, nos dicen en la universidad? No. Un error es un error, no genera una relación jurídica real. Entonces el error es un vicio en el consentimiento para efectos de realizar un contrato. Otro error, o mejor dicho, otro vicio después del error, la violencia. Ahora que está de moda, digo así, ¿no? Pero en realidad es muy doloroso saber que la violencia se está imponiendo en nuestra ciudad, en nuestras vidas y probablemente en nuestros hogares. ¿La violencia qué es? Es el empleo de la fuerza física o psicológica. ¿Mediante qué? Mediante amenazas, mediante impulsos físicos. Eso también es un vicio. ¿Pueden obligar a B a vender bajo amenaza? Sí. Pero ¿cómo será esta venta? B sabrá que le va a transferir porque hay una amenaza de por medio. Y si lo sabe, ¿está siendo cómplice de esa actitud? Tomar en cuenta. No debería existir violencia en la expresión de aceptación de una relación jurídica. Entonces, no debe existir error, no debe existir violencia. Dolo. ¿Qué es el dolo? El dolo es la inducción al mal. Suena así como muy concreto, ¿no? Hasta muy sensible. Pero es la realidad. El dolo es la forma de inducir a realizar lo malo. Es más, nuestro concepto dice, cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir error o mantener en él a alguno de los contratantes. De repente, a B le hacen creer que tiene que deshacerse de ese dinero para efectos de entregárselo a A, porque probablemente ese dinero que tiene B es falso. Entonces, si lo cambia por un inmueble, ya se deshizo de ese dinero falso. Entonces, es otro de los vicios de la voluntad. No puede mediar el dolo, es decir, la mala intención, ¿no?, en una relación jurídica. Todo tiene que ser prístino, todo tiene que ser limpio y claro. Finalmente, otro de los vicios del consentimiento es la mala fe. Siempre lo escuchamos, es cierto. No actúes con mala fe, nos dicen las abuelas, ¿verdad? La mala fe. Pero sí, efectivamente, la mala fe es el disimulo del error respecto de uno de los contratantes. Puede ser que B tenga el dinero, pero puede ser que A tenga una casa que tiene mucho salitre alrededor y se sabe que esa casa se tiene que derrumbar y solo tendrías como valorización el terreno. ¿Pero acaso eso lo va a saber B al momento de adquirir? No. Estás omitiendo, estás actuando de mala fe a sabiendas de que él tiene la intención de adquirir. Entonces, volvamos y repitamos. Los vicios en el consentimiento no deben existir, porque si no, no habría una relación jurídica entre uno y otro. No tendríamos un consentimiento puro. Ni error, ni violencia, ni dolo, ni mala fe deben existir en el momento de que se realice un convenio. Continuando. ¿Cuál es el objeto del contrato y en el que esté también inmerso el consentimiento? El objeto del contrato obviamente es la creación de derechos y obligaciones entre sí. Fíjense, si A va a transferir a B el inmueble, ¿cómo tiene que estar ese inmueble? Ese inmueble tiene que estar saneado. Vamos a explicarlo mejor, tiene que estar ordenado. Vamos a empezar de lo básico. Si ese inmueble tiene servicios de luz, agua, tiene servicio telefónico o cable, todos estos recibos deben estar pagados. Deben estar a nombre de la persona que dice ser el titular del inmueble. Un poquito más. Si ese inmueble está, digamos,
al día en el impuesto predial, efectivamente debe estar al día. Es decir, no solamente debe estar pagado todo el 2016 en su integridad, sino que de repente debemos revisar si en años anteriores también se ha efectuado el pago del impuesto predial. Porque por ahí de repente no se pagó algunos años y lo hemos dejado a la espera de la famosa amnistía. No. Si uno va a vender, la obligación del vendedor, ¿cuál es? Transmitir todo limpio, desde la parte de la documentación, desde la parte de los impuestos y sobre todo la parte de la integridad del inmueble. Si dices que el inmueble tiene 5 puertas, 3 pisos, efectivamente eso es lo que debe haber. No que de repente cuando o mejor dicho, vaya a verificar el inmueble, esté tapiada una puerta o una ventana. No, todo tiene que estar tal cual esté en la descripción del bien, en la documentación pertinente de registros públicos. Es más, el tema de la creación y transmisión de derechos y obligaciones va más allá. Ya hemos quedado A con B, ¿verdad? En poder establecer un vínculo. Tú me das tu inmueble, yo te doy el dinero. Perfecto. Vamos a hacer el documento. Hacemos una minuta. Pero ¿qué pasa si el día que determinamos como firma de minuta, no escritura, B no me complete el dinero? Puedo modificar la minuta y puedo indicar que le voy a dar un tiempo más para que me pueda completar. Pero da la casualidad que llegue ese día y tampoco. Entonces voy a estar en modificación y modificación del contrato y nunca más me va a llegar a pagar completo la obligación B respecto del inmueble hacia A. No. ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso? Para efectos de que no sea una irregularidad, una informalidad, un engañamuchachos de B, lo que tendríamos que hacer es colocar penalidades en ese contrato. Entonces, con eso estamos de alguna forma ejerciendo nuestro derecho a exigir y estamos generando a B la obligación de cumplir con ese convenio. Entonces, debemos de tener muy en cuenta, todo contrato debe tener de manera recíproca derechos y obligaciones entre las partes. Eso, por favor, que quede muy claro. Esto lo estamos aprendiendo para efectos de que cuando ustedes, empresarios y socios, se encarguen de hacer cualquier tipo de transacción con terceros, tengan en cuenta eso. Respecto del consentimiento cuando realicen convenios, respecto de los vicios de la voluntad al momento de expresar, sí, quiero que tú te encargues de darme 100 productos de lo que realizas. Llegado el día y no han cumplido, responsabilidad. ¿Qué pasó? No, es que yo en realidad no te dije 100, te dije 50. ¿En qué momento? Está escrito, inclusive hemos puesto penalidades. Exigibilidad del cumplimiento de una obligación. Cuando hablamos de objeto del contrato, no es que tengamos una cosa. Cuando hablamos de objeto del contrato, estamos hablando básicamente de un punto en especial. No. Si nos referimos a una transferencia de un inmueble, el objeto del contrato sería el cumplimiento de ambas partes respecto de la entrega del bien y de la entrega del dinero. Es decir, si ya se generó una relación jurídica, si ya se está regulando, vamos a lograr establecerla y extinguirla mediante la entrega del dinero y la cosa. Entonces, el objeto del contrato es, 1, que A entregue el bien, entregar, dar. Y de B, ¿cuál sería? Sería también entregar, pero el dinero. Eso trasladémoslo al ámbito empresarial, al ámbito societario. Una empresa, una sociedad, se encarga, dentro de nuestro ejemplo clásico, de realizar zapatos. Si se va a encargar de realizar zapatos, va a establecer un vínculo con la persona que va a recibir esos zapatos, una fecha, un momento, y va a decidir. Si no se cumple con la entrega de zapatos en tal momento, se incrementará una penalidad en tanto. Si tampoco se entrega por una cuestión circunstancial, en tanto. Pero ¿qué pasaría si
esa responsabilidad ya no es del que va a hacer los zapatos, sino del que va a recibir. Si los zapatos no son recibidos en su oportunidad, una penalidad. Si es reiterado que no lo reciben, una penalidad. Se establecen obligaciones dentro de un objeto común. Uno, la entrega o el hacer, y el otro, el recibir. Entonces, eso es lo que debemos de tener en cuenta, la obligación de hacer o no hacer, la obligación de dar. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta para efectos de establecer un contrato como empresarios, como socios respecto de terceros. Si se están fijando, estamos hablando en estricto de todo lo concerniente, no solamente el contrato, sino el consentimiento, los vicios que acarrea. Estamos también explicando el porqué de establecer obligaciones entre las partes y más adelante hablaremos de cuáles son los elementos y la regulación de un contrato. Hagamos un recordaris. Estamos estableciendo las obligaciones entre las partes. Obligación de dar, obligación de hacer, obligación de no hacer. Estamos estableciendo penalidades y exigencias entre las partes que van a establecer un acuerdo. También estamos estableciendo que para efectos de que las partes puedan tener un consentimiento mutuo para avanzar en un acuerdo, no deben existir vicios. ¿Debe de haber acaso error? No, el error no genera derecho, recuerden. ¿Debe existir violencia? Jamás. Nadie está obligado a hacer cosas mediante la violencia. Todo tiene que ser fluido por buena voluntad. ¿Debe existir dolo? ¿Debe existir mala fe? Tampoco. Todo tiene que ser dentro del ámbito de la buena fe. Asimismo, hemos hablado que el consentimiento debe ser verbal, la palabra, físico, con la entrega de documentos o con el establecimiento de un convenio por escrito, ¿no? Y emocional, porque son las expectativas de las partes. Entonces, volvemos a insistir. El consentimiento, entonces, tiene que ser expreso, no tiene que tener ningún vicio. El consentimiento, a su vez, nos tiene que obligar a establecer derechos y obligaciones entre nosotros cuando establezcamos un contrato de hacer, de dar o probablemente de no hacer. Es ahí cuando hablamos del objeto. Después de haber hecho todo este repaso del consentimiento en el contrato, los invito a ver nuestra siguiente sesión, en la que nuevamente les indico, vamos a hablar de los elementos y regulación del contrato. No se vayan, los espero en la siguiente sesión. Muchas gracias.